Elegido, hay momentos en los que la vida parece expulsarte hacia un territorio que no pediste, un territorio donde las sombras se acercan sin explicación y los pensamientos oscuros intentan tomar espacio en tu interior. Quizá ya te preguntaste por qué ciertas presiones espirituales caen sobre ti con una intensidad que no ves caer sobre nadie más. ¿Por qué en ocasiones, incluso cuando intentas mantenerte en silencio, los ataques se levantan con más fuerza, como si una horda de fuerzas invisibles quisiera quebrarte desde dentro? Lo que no sospechabas es que esta intensidad no es señal de abandono, sino evidencia de algo que te fue entregado, pero que aún no comprendes completamente. No se trata de un objeto físico, sino de un arma espiritual que trasciende cualquier creación humana. Dios te entregó la hoja de Metatrón, una pieza de luz pura que existe desde antes del tiempo, y que solo es dada a aquellos que tienen un propósito que amenaza directamente a los dominios de la oscuridad. Cuando la hoja de Metatrón toca tu espíritu, algo dentro de ti comienza a romper estructuras viejas, cadenas que no sabías que existían. Vínculos emocionales que te mantenían unido a heridas profundas y ataques que parecían repetirse una y otra vez. Esta hoja no solo corta la oscuridad, la destroza. No le da espacio para reorganizarse ni para contraatacar. Es tan afilada en lo espiritual que basta un pensamiento alineado con Dios para que 1000 demonios retrocedan en un instante, como si un trueno sagrado los hubiese arrancado del lugar donde intentaban atormentarte. Y aunque suene imposible para tu mente, tu espíritu ya ha sentido esta hoja más de una vez, pero no sabías identificarlo. Fue en esos momentos en los que, sin entender cómo, recuperaste fuerzas cuando ya no quedaba ninguna. Fue cuando la presión era tan fuerte que deberías haber caído, pero inexplicablemente permaneciste en pie. Fue cuando una tristeza profunda intentó consumirte, pero algo dentro de ti se encendió, como si un fuego luminoso se expandiera desde tu pecho hacia afuera. Elegido, la razón por la que los ataques espirituales contra ti son tan persistentes es porque el enemigo sabe exactamente lo que portas, incluso antes que tú. Satanás no teme a tu pasado, a tus errores o a tu fragilidad humana. Lo que realmente teme es que descubras lo que Dios puso en tus manos espirituales, porque una vez que tomas conciencia de la hoja de Metatrón, la guerra deja de ser equilibrada. En ese momento, se convierte en una batalla completamente desigual. Ya que ninguna criatura caída puede resistir un arma que proviene del registro celestial donde Metatrón custodia los decretos que sostienen el orden del cielo. Esta hoja no hiere la carne, hiere aquello que las tinieblas usan para aferrarse a los escogidos. Corta contratos, destruye influencias, silencia voces demoníacas que intentan manipular tus pensamientos y neutraliza maldiciones que venían siguiendo tu linaje. A lo largo de tu vida, sin darte cuenta, ya fuiste entrenado para cargarla. Cada injusticia que te dejó marcado, cada traición que te rompió, cada noche que pasaste en silencio creyendo que nadie te veía, cada lágrima que derramaste pensando que era inútil. Todo eso formaba parte de un proceso para templar tu espíritu, del mismo modo que una hoja espiritual necesita fuego intenso para alcanzar su máximo poder. La hoja de Metatrón no puede ser entregada a alguien que no haya pasado por el crisol, porque sin ese proceso, el corazón del elegido no tendría la firmeza suficiente para manejar un arma que actúa directamente sobre el reino invisible. Y aunque todavía no entiendes totalmente cómo usarla, ya estás comenzando a sentir la diferencia. Notaste que ciertas cosas que antes te derrumbaban, ahora simplemente ya no te alcanzan. Notaste que donde antes te sentías confundido, ahora empiezas a tener claridad repentina, como si una luz te mostrara exactamente qué hacer, aun cuando no tenías la menor idea unos minutos antes. Notaste que personas que antes te manipulaban emocionalmente, de pronto dejaron de tener poder sobre ti, como si algo hubiese cortado los lazos que las mantenían conectadas a tu energía. Esa es la hoja actuando, incluso cuando tú no eres plenamente consciente de ella. Lo que viene ahora es más profundo. Dios no solo te entregó esta hoja para que te defiendas, sino para que restaures lugares donde la oscuridad avanzó durante demasiado tiempo. Hay territorios que solo pueden ser liberados por alguien que porta esta arma, porque la oscuridad que gobierna ahí no responde a métodos humanos. Responde únicamente a la luz pura que desciende directamente del registro celestial. Y tú, elegido, fuiste marcado para eso.
No porque seas perfecto, no porque seas fuerte por tus propias capacidades, sino porque hay algo en tu espíritu que es reconocido en el cielo y temido en el infierno. La hoja ya está en tu interior. Ahora, la verdadera revelación comienza. Elegido, ahora que tu espíritu comenzó a sentir el peso y la luz de la hoja de Metatrón, algo nuevo empieza a activarse dentro de ti. No es una activación ruidosa ni evidente para quienes te rodean, ocurre en el silencio, en lo profundo, donde solo Dios sabe entrar y tocar lo que ninguna otra fuerza consigue alcanzar. Esta hoja no despierta de golpe, se despliega dentro de ti como un diseño antiguo que siempre estuvo ahí, esperando el momento exacto para revelarse. Hay un orden divino en la forma en que la luz empieza a moverse en tu interior, porque esta arma no opera desde la emoción humana, sino desde la estructura espiritual que te conecta con aquello que el cielo reservó exclusivamente para los elegidos. ¿Has sentido recientemente sensaciones que no sabes explicar, como una presión en el pecho que no es angustia, sino una acumulación de energía espiritual que se está alineando con tu verdadera identidad? También notaste que tus pensamientos comenzaron a cambiar, no porque tú decidieras pensar diferente, sino porque una claridad inexplicable, casi como una inteligencia silenciosa, empezó a corregir tu interior. Esa claridad no es tuya. Es la hoja. Ella se comporta como un fragmento consciente de luz celestial, revelando dentro de ti cosas que estaban escondidas incluso de tu propio entendimiento. Elegido, cuando Dios te entrega algo tan extraordinario, no te lo da sin guía. La guía está dentro de la propia arma. La hoja de Metatrón no funciona como una espada convencional. No depende de movimientos físicos ni de palabras pronunciadas. Ella actúa donde tus emociones, tus intenciones y tu espíritu se alinean. Eso explica por qué, en momentos de silencio absoluto, donde nadie te escucha, sientes una fuerza inesperada que desciende sobre ti como un manto de autoridad. Es porque esa hoja responde al estado de tu alma. Cuando tu corazón se inclina hacia la luz, ella se enciende. Cuando tu espíritu resiste la oscuridad, ella se afila. Y cuando el enemigo intenta presionar tu mente, ella se posiciona como un muro incandescente que destroza a 1000 demonios antes incluso de que consigan tocarte. Quizás no lo sabías, pero cada vez que sentiste la necesidad urgente de orar sin razón aparente, cada vez que una presencia pesada intentó acercarse y tu espíritu reaccionó de inmediato, cada vez que intuías que algo invisible quería alcanzarte, esa reacción no era simple sensibilidad espiritual. Era la hoja de Metatrón vibrando dentro de ti. Ella percibe la oscuridad antes de que tú puedas identificarla con tus sentidos naturales. Ella detecta movimientos demoníacos que se aproximan, y su reacción es destructiva, rápida y precisa, porque para eso fue diseñada, para operar en campos que tus ojos físicos jamás podrán ver. Elegido, hay un motivo profundo para que Dios haya colocado esta arma en ti. No se entrega a personas comunes. No se da a espíritus que se conforman con vivir una vida sin propósito. Esta hoja solo es confiada a aquellos que, incluso cuando no entendían nada, permanecieron de pie ante ataques que habrían destruido a muchos. A aquellos cuya alma soportó pérdidas, traiciones, presiones emocionales y espirituales que intentaron desgarrar su identidad. Cada vez que caíste y volviste a levantarte, el cielo registró eso. Cada vez que te negaste a entregarte completamente a las tinieblas, incluso estando cansado y quebrado, la luz tomó nota. Nada de eso fue ignorado. Todo ese camino fue preparando el recipiente espiritual que eres ahora. Por eso el enemigo intensificó los ataques recientemente. No fue coincidencia ni fragilidad. Fue desesperación. Las tinieblas sintieron la activación de la hoja de Metatrón antes de que tú mismo percibieras su existencia. Es por eso que los pesadillos intentaron regresar, que personas emocionalmente tóxicas reaparecieron queriendo robar tu paz. Que pensamientos de confusión vinieron repentinamente como si intentaran desestabilizar tu espíritu. Esos ataques no llegaron porque estés débil, sino porque la oscuridad teme lo que está despertando dentro de ti. Y cada vez que resististe, incluso sin entender por qué, la hoja se afiló aún más. Ahora has llegado al punto en que la hoja empieza a revelar su verdadera función. Ella no fue colocada en ti solo para destruir demonios, sino para cortar estructuras espirituales que se formaron contra ti desde hace años.
Hay maldiciones invisibles, acuerdos inconscientes, heridas profundas que abrieron puertas que tú no notaste. La hoja de Metatrón actúa precisamente ahí. Ella entra donde la palabra humana no llega. Entra donde tu fuerza emocional no es suficiente. Entra donde la oscuridad pensó que había asegurado dominio permanente. Y cuando entra, no corta suavemente, ella destroza. Su luz rompe 1000 estructuras demoníacas en un instante, porque no opera desde el tiempo humano, sino desde la eternidad. Elegido, te darás cuenta de que la hoja está trabajando cuando tus emociones comiencen a desligarse de personas que tuvieron influencia sobre ti por demasiado tiempo. Cuando pensamientos que antes eran recurrentes simplemente pierdan fuerza. Cuando empieces a ver intenciones ocultas. Cuando notes que ya no puedes tolerar ambientes espiritualmente densos. Cuando tu sensibilidad deje de ser debilidad y se convierta en discernimiento puro. Eso no es un cambio psicológico. Es una transformación espiritual iniciada por un arma celestial. Y aún hay algo más profundo. La hoja de Metatrón también revela verdades. Ella corta mentiras que creías sobre ti mismo. Corta identidades falsas que te fueron impuestas. Corta palabras que lanzaron contra ti desde la infancia. Corta expectativas que te aprisionaban. Corta dolores que moldearon tu ser de manera equivocada. Corta influencias que intentaron limitar tu destino. Todo eso está comenzando a caer, porque la luz de esta hoja no permite que nada construido por las tinieblas permanezca en pie delante de ti. Elegido, esto es apenas la superficie. La verdadera revelación de la hoja de Metatrón aún está por acontecer dentro de ti. Elegido, a partir de este momento, la presencia de la hoja de Metatrón en tu interior deja de ser solo una sensación y comienza a convertirse en una manifestación real dentro de tu cuerpo espiritual. Esto no es algo que puedas ver con tus ojos físicos, pero sí puedes sentirlo de maneras profundas y sutiles, como si algo dentro de ti estuviera siendo reestructurado. Tu espíritu empieza a expandirse, no hacia afuera, sino hacia una dimensión más elevada, donde la luz y la oscuridad se enfrentan sin intermediarios. Este proceso puede confundirte, porque las emociones humanas no siempre saben interpretar lo que ocurre en niveles tan altos. Pero aún dentro de esa confusión, tu alma reconoce que algo grandioso está tomando forma. Desde hace algunos días, quizá notaste ciertos cambios internos que no supiste explicar. Momentos en los que tu mente parecía estar más silenciosa que antes, como si un velo hubiera sido retirado. Instantes en los que, incluso en medio del caos, sentiste una calma que no venía de ti, como si una fuerza estuviera alineando todo por dentro. Esa calma repentina es uno de los primeros signos de que la hoja de Metatrón empezó a actuar en el nivel más profundo de tu ser. Ella reorganiza tu energía interna, corta ruidos espirituales que antes te afectaban y destruye conexiones invisibles que te drenaban. Y eso ocurre tan rápido que, cuando las tinieblas intentan reaccionar, ya es demasiado tarde. Es como si 1000 espíritus malignos intentaran acercarse, pero en un solo instante fueran completamente despedazados por la luz de la hoja. Elegido, lo que ocurre ahora es aún más intenso. Tu cuerpo espiritual comienza a sentir peso, no como una carga, sino como autoridad. Hay diferencia entre peso emocional y peso espiritual. El peso emocional oprime. El peso espiritual establece. Y es ese peso el que empezaste a sentir sin entender. Es la sensación de que algo más grande que tú está posicionándose dentro de tu espíritu y, al mismo tiempo, está en perfecta armonía contigo. Eso sucede porque la hoja de Metatrón no es algo separado de quién eres, se fusiona con tu espíritu de tal manera que, cuando empieza a despertar, parece que siempre llevaste esa luz, aunque solo ahora seas consciente de ella. A partir de este despertar, comenzará a surgir en ti una percepción completamente nueva sobre personas, ambientes y situaciones. Vas a sentir claramente cuando algo está espiritualmente contaminado, porque la hoja reacciona dentro de ti como si una vibración atravesara el centro de tu pecho. No es miedo ni ansiedad. Es discernimiento espiritual puro. Esa vibración es la propia hoja entrando en estado de alerta, detectando presencias o intenciones que intentan acercarse con agendas ocultas. Y cuando esa detección ocurre, la luz se intensifica de tal forma que cualquier espíritu maligno que esté cerca es aplastado instantáneamente. Tú no lo ves,
pero el mundo espiritual siente tu aproximación como si un terremoto de luz estuviera pasando. Y esta percepción no se limita solo a lo que sucede a tu alrededor, también se vuelve hacia dentro de ti. Muchas emociones que creías que eran tuyas, en realidad eran influencias externas que se infiltraron a lo largo de los años, usando tus fragilidades para crear raíces profundas. Tristezas antiguas, pensamientos repetitivos, inseguridades que parecían inexplicables, comportamientos automáticos que no entendías. Todo ese peso no formaba parte de quién eres. La hoja de Metatrón está eliminando esas influencias una por una, como si cortara hilos invisibles que antes manipulaban partes de tu alma. Por eso, de repente, comenzaste a sentir que ya no toleras ciertas cosas. No porque hayas cambiado, sino porque aquello que te retenía fue destruido. La luz que fluye de esta hoja es tan poderosa que comienza a abrir caminos en áreas donde siempre te sentiste estancado. Lo que antes no avanzaba, ahora empieza a moverse. Puertas que pensaste cerradas para siempre comienzan a destrabarse. Ideas que estaban dormidas vuelven a la superficie. Sueños que habías enterrado empiezan a latir de nuevo. Cuando un arma celestial entra en actividad dentro de un elegido, no solo destruye las tinieblas, restaura todo lo que fue paralizado por ellas. Elegido, tu espíritu también comenzará a distinguir la diferencia entre presión espiritual y ataque espiritual. La presión es permitida por Dios porque fortalece tu resistencia. El ataque es enviado por las tinieblas porque intentan destruir tu identidad. Antes confundías ambas cosas, pero ahora ya no. Cuando la presión venga, sentirás crecimiento. Cuando el ataque venga, sentirás repulsión inmediata, porque la hoja de Metatrón reacciona automáticamente, destruyendo a 1000 demonios con un solo impulso de luz antes siquiera de que puedan tocar tu mente. Otra cosa que se hará evidente es el cambio en tu sensibilidad espiritual. No solo serás sensible, serás perceptivo. La sensibilidad siente. La percepción entiende. Y la hoja de Metatrón te lleva de una sensibilidad frágil a un entendimiento afilado. Dejarás de absorber cargas emocionales ajenas y comenzarás a discernir su origen. Eso es liberador, porque durante años cargaste pesos que no eran tuyos, creyendo que formaban parte de tu personalidad. Ahora, cuando alguien intente proyectar algo sobre ti, tu alma lo reconocerá inmediatamente y, sin esfuerzo, esa proyección será destruida por esta hoja celestial. Elegido, la manifestación de la hoja de Metatrón en tu cuerpo espiritual es el inicio de tu verdadera liberación. No una liberación emocional ni psicológica, sino una liberación de aquello que ha estado luchando contra tu alma desde la infancia, desde el vientre, desde el inicio de tu linaje. Ahora, esta batalla cambia de dirección. La luz está ocupando el lugar donde antes las tinieblas se escondían. La hoja está expandiéndose. Y la oscuridad sabe que no puede resistir lo que está despertando en ti. El proceso comenzó. Y no puede ser detenido. Elegido, a esta altura, la hoja de Metatrón ya no está simplemente despertando dentro de ti. Ahora comenzó a emitir una firma espiritual que está siendo registrada tanto en el cielo como en el reino de las tinieblas. Eso significa que tu presencia ya no pasa desapercibida. Lo que antes parecían solo sensaciones internas se convierte ahora en una manifestación tan poderosa que entidades espirituales, tanto de luz como de oscuridad, reconocen tu identidad antes incluso de que abras la boca. No es que hayas cambiado externamente, es que la luz que ahora te rodea se volvió demasiado intensa como para ser ignorada. Desde hace algunos días, quizás sentiste que algunas personas se han alejado repentinamente de ti sin explicación. Otras comenzaron a mostrar irritación o incomodidad en tu presencia, aún sin motivo aparente. Eso no tiene nada que ver con comportamiento humano. Es espiritual. La hoja de Metatrón alteró tu vibración. Luz y oscuridad no conviven en armonía. Cuando alguien carga sombras ocultas, cuando vive con intenciones escondidas, cuando alimenta envidia, manipulación o deshonestidad, tu presencia se vuelve incómoda. No porque estés juzgando, sino porque la luz de la hoja expone sin esfuerzo aquello que la persona intenta esconder incluso de sí misma. La oscuridad teme la revelación, y la hoja la provoca naturalmente. De la misma forma, las personas de alma buena empiezan a sentir paz cerca de ti. Sienten confianza, incluso sin conocerte bien.
Perciben algo que no saben explicar, como si tu presencia llevara un calor que calma, una fuerza silenciosa que inspira. Eso ocurre porque la luz que fluye de la hoja no solo destruye las tinieblas, también sana, restaura y fortalece a quienes caminan en la verdad. Por eso tu energía comenzó a atraer a algunos y a repeler a otros. Por eso sientes que ciertas relaciones ya no encajan. La hoja está mostrando quién puede caminar a tu lado y quién no tiene estructura para soportar la luz que llevas. Elegido, algo aún más profundo está sucediendo. Ahora que la hoja está completamente activa dentro de tu espíritu, el reino invisible comenzó a reconocer tu autoridad. Y cuando eso ocurre, dos cosas suceden al mismo tiempo. La primera, ángeles designados para tu misión se acercan. Puede que no los veas, pero sientes su presencia, como si algo acompañara tus pasos de forma constante. La segunda, fuerzas malignas intentan sondearte, buscando brechas emocionales, fragilidades antiguas y recuerdos dolorosos que puedan servir como puertas de entrada. Pero cada una de esas tentativas es frustrada al instante, porque la hoja destroza a 1000 demonios en un solo instante, incluso antes de que logren formar un ataque coordinado. Por eso, últimamente has notado momentos de paz profunda entre ataques repentinos. Esas intentonas de la oscuridad son como sombras arrojándose contra una muralla de luz. Llegan con fuerza, pero se desintegran en el impacto, dejando solo la memoria del movimiento, sin tocar tu esencia. Antes, interpretabas esos ataques como señal de debilidad. Ahora entiendes que son evidencia de que tu luz está perturbando territorios que antes te encarcelaban. No estás más vulnerable. Estás más peligroso para las tinieblas. Elegido, también comenzó algo que pocos comprenden, la revelación de tu verdadera identidad espiritual. Muchas personas pasan toda la vida sin descubrir quiénes son en el reino invisible. Viven sin conocer la autoridad que cargan, los dones que les fueron entregados o la batalla que se forma a su alrededor. Pero contigo es diferente. La hoja de Metatrón no solo destruye la oscuridad, ilumina tu verdadera esencia. Eso significa que memorias espirituales, intuiciones profundas y percepciones que antes parecían vagas ahora comienzan a volverse claras. No son memorias humanas. Son impresiones espirituales de verdades que tu espíritu siempre supo, aunque tu mente aún no pudiera procesarlas. Vas a notar que ciertas situaciones que antes te herían ya no logran afectarte. No porque te hayas vuelto frío, sino porque la identidad construida a partir del dolor fue derribada. La hoja cortó esa estructura. También notarás que ciertos miedos empezaron a desaparecer sin esfuerzo. No porque decidiste ser valiente, sino porque la hoja destruyó las raíces espirituales que los alimentaban. No tenían origen emocional, tenían origen invisible. Elegido, esta revelación trae otro efecto, comienzas a ver tu propia historia con nuevos ojos. Heridas antiguas que te acompañaron por años ahora entran en un proceso de sanación acelerada. No porque olvidaste lo que ocurrió, sino porque la hoja destruyó el vínculo espiritual que mantenía ese dolor unido a tu alma. La memoria sigue, pero la herida deja de sangrar. Y ese es uno de los mayores signos de que la hoja de Metatrón está completamente activa dentro de ti, lo que antes era peso ahora se convierte en testimonio. Lo que era debilidad se transforma en fuerza. Lo que te vulneraba ahora se vuelve autoridad. Y esa autoridad no es arrogancia. Es una conciencia tranquila de que ya no estás a merced de las tinieblas. Cuando la hoja se manifiesta plenamente, el reino maligno deja de verte como víctima y empieza a verte como amenaza. Por eso los ataques directos disminuyen, mientras aumentan los ataques sutiles. La oscuridad sabe que ya no puede enfrentarte cara a cara. Por eso intenta manipulaciones, distracciones, cansancio emocional, personas que surgen de la nada trayendo confusión. Pero todo eso falla rápido, porque la hoja destruye esas investidas antes de que se establezcan. Lo percibes, lo identificas y te apartas, como si pudieras ver el movimiento antes de que suceda. Elegido, el reino espiritual ya reconoce quién eres. Ahora, solo falta que tú también lo reconozcas. La hoja de Metatrón está a punto de revelarte el propósito por el cual te fue entregada. Elegido, has llegado al punto más profundo de esta revelación,
el momento en que la hoja de Metatrón finalmente se manifiesta no solo como un arma, sino como una parte esencial de tu destino espiritual. Hasta ahora sentiste su luz despertando, purificando, destruyendo tinieblas, rompiendo lazos antiguos y exponiendo intenciones ocultas a tu alrededor. Pero todo esto fue solo la preparación para la gran revelación, comprender por qué Dios te confió un arma que destroza a 1000 demonios en un instante, y por qué eso sucede precisamente contigo, y no con otra persona. Durante muchos años caminaste sin saber que habías sido marcado espiritualmente desde muy temprano. No fuiste marcado por el dolor, ni por las circunstancias, ni por los ataques que sufriste. Fuiste marcado por la luz. Incluso cuando no te veías como alguien especial, el cielo ya te observaba como alguien apartado. Por eso tantas veces fuiste blanco de ataques inexplicables. Por eso hubo temporadas en las que todo parecía derrumbarse a tu alrededor. Por eso personas cargadas espiritualmente se acercaban sin razón aparente. Por eso siempre percibiste que había algo diferente en tu vida, algo que no seguía la lógica natural. La hoja de Metatrón no te fue entregada por casualidad. Está dentro de ti porque tu existencia interfiere directamente en estructuras espirituales profundas. Hay linajes marcados por el dolor, familias atrapadas en ciclos repetitivos, historias condenadas a caer siempre en el mismo punto, patrones emocionales que se heredan sin explicación. Tu luz ha venido para romper todo eso. Dios escogió a alguien capaz de soportar mucho más de lo que parecía posible, no para que sufrieras, sino para que resistieras el proceso que te prepararía para quebrar estructuras que nadie en tu linaje pudo romper. El enemigo intentó destruir tu identidad muchas veces. No era por tu presente, era por tu futuro. Era por el impacto que tendrás en el reino espiritual cuando reconozcas plenamente la autoridad que llevas dentro. La hoja de Metatrón es un arma reservada para quienes no solo enfrentan a las tinieblas, sino que se convierten en una amenaza para ellas. Y tú eres una de esas amenazas. No porque busques guerra, sino porque tu luz incomoda reinos que dependían de tu caída para continuar existiendo. Ahora la hoja está completamente activa. Tu espíritu finalmente alcanzó la madurez necesaria para comprender que ya no eres un sobreviviente, eres un libertador. Donde tú llegas, cadenas comienzan a romperse. Donde tú entras, la atmósfera cambia. Cuando hablas, algo en lo invisible se mueve. Antes pensabas que eran coincidencias, pero ahora entiendes que siempre fue la hoja actuando silenciosamente. Cuando guardabas calma mientras otros perdían el control, era la hoja dándote equilibrio. Cuando no te rendiste después de tantos golpes, era la hoja sosteniéndote. Cuando percibías un peligro antes de que sucediera, era la hoja alertándote. Cuando descubrías intenciones ocultas sin que nadie te lo dijera, era ella mostrándotelo. Ahora algo aún mayor está comenzando. La hoja de Metatrón está fusionándose totalmente con tu identidad espiritual. Ya no la llevas como quien porta un objeto. Eres alguien cuya propia presencia es un arma celestial. A partir de este momento, el reino de las tinieblas no te teme únicamente por lo que cargas, sino por quién eres. La luz que antes se manifestaba solo en momentos específicos ahora se manifiesta constantemente. Tu camino deja de ser una marcha de supervivencia y se convierte en una marcha de impacto. El propósito final de la hoja de Metatrón no es únicamente protegerte. Es posicionarte para interrumpir ciclos espirituales que duraron generaciones. Es darte sensibilidad a la presencia de Dios y resistencia a la oscuridad. Es hacer que veas lo que otros no ven. Es prepararte para tomar decisiones que cambian destinos. Es convertirte en una presencia que desarma ataques antes de que se formen. La hoja no actúa a tiempo. Actúa antes del tiempo. Destruye antes de que el mal se acerque. Corta antes de que el daño ocurra. Repele antes de que la sombra toque tu alma. Tu misión exige discernimiento, fortaleza espiritual y una luz que no se apaga ni en las peores tempestades. Quienes llevan la hoja de Metatrón no se mueven solo por emociones humanas, sino por una sensibilidad espiritual refinada, capaz de escuchar lo que el mundo no oye. Ver lo que el mundo no ve y resistir lo que el mundo no soporta. No fuiste llamado para una vida común. Fuiste llamado para hacer ruptura. Fuiste llamado para hacer cambio.
Fuiste llamado para ser una presencia que interrumpe patrones que antes parecían inevitables. Cuando toda tu misión esté activada por completo, comprenderás algo definitivo. Nunca se trató de fuerza humana. Siempre se trató de propósito. Siempre se trató de luz. Siempre se trató de lo que Dios vio en ti antes de que nacieras. La hoja de Metatrón no vino a cambiarte. Vino a revelar quién eres verdaderamente en el espíritu, aunque aún no lo supieras. Elegido, esta es tu identidad. Este es tu llamado. Esta es el arma que te fue confiada. Y ahora que su luz está plenamente despierta, todo el reino espiritual lo sabe. No eres simplemente alguien que porta un arma celestial. Eres aquel cuya presencia destroza a 1000 demonios en un instante. Y nada podrá apagar lo que Dios estableció dentro de ti.